Monterrey, 1988. El huracán Gilberto rugía con furia. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban desiertas. El viento aullaba como un monstruo sediento. Adentro, un joven Ernesto de 15 años se refugiaba con su familia. El miedo se sentía en el aire, espeso como el agua que ya comenzaba a filtrarse por las ventanas. Pero un terror diferente, más profundo y antiguo, se estaba gestando en la oscuridad del cuarto de Ernesto. Las primeras veces, Ernesto pensó que eran pesadillas. Se despertaba en la noche, paralizado. No podía moverse, no podía gritar. Sentía una presión en su pecho, como si una mano gigante le robara el aire. Pero lo peor era la respiración en su nuca. Caliente, fétida, susurrando palabras que no podía entender. Las sombras danzaban en la habitación tomando formas grotescas, y cada vez la presencia se sentía más real, más cercana. Los episodios se volvieron más frecuentes, más intensos. La presión en su pecho se convertía en un dolor agudo. Las sombras se transformaban en figuras monstruosas, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Y la voz se hacía más clara. Un susurro gutural que le helaba la sangre. Somos muchos, y todos somos uno. Te necesitamos, Ernesto. Únete a nosotros. El miedo se transformó en pánico. Ernesto sabía que algo maligno le estaba acechando, algo que no podía comprender. Sus padres no podían ignorar el cambio en Ernesto. El chico alegre y vivaz se había vuelto retraído, silencioso. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, un horror que no podía explicar. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, atormentadas por terrores que escapaban a la comprensión de sus padres. Intentaron hablar con él, pero Ernesto se encerraba en sí mismo, incapaz de articular el horror que lo consumía. Algo andaba mal, terriblemente mal. Desesperados, los padres de Ernesto buscaron la ayuda de Don Chuy, un anciano conocido por sus rezos y su conocimiento de lo antiguo. Don Chuy había ayudado a muchas familias antes, y su reputación se extendía por todo el pueblo. Don Chuy escuchó con atención la historia de Ernesto, sus ojos llenos de una sabiduría ancestral. Cada palabra que los padres decían parecía resonar con él, y al terminar, el anciano asintió con gravedad. Sabía que esto no era un caso común. Esto no es algo que se pueda curar con medicina, dijo con voz solemne. He visto cosas así antes, y siempre es peligroso. Algo oscuro se ha aferrado a tu hijo, algo que se alimenta de su miedo. Debemos actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde. Los padres de Ernesto se miraron con preocupación, sabiendo que el tiempo era esencial. Don Chuy comenzó a preparar un ritual especial, uno que había aprendido de sus ancestros. La familia observaba con esperanza, mientras el anciano encendía velas y creaba un espacio sagrado. Sabían que estaban en buenas manos. Esa noche, el huracán rugía con más fuerza que nunca, como si el mismo infierno se hubiera desatado sobre Monterrey. Las calles estaban desiertas y el viento aullaba como un lobo hambriento, arrancando techos y derribando árboles. La lluvia caía en torrentes, golpeando las ventanas con una furia incontrolable. Don Chuy llegó a la casa de Ernesto, con su Biblia en mano y un crucifijo de plata brillando en su pecho. Su rostro mostraba una determinación férrea, consciente de la batalla espiritual que estaba a punto de enfrentar. La casa de Ernesto, vieja y desgastada, parecía aún más sombría bajo la tormenta. El anciano comenzó a rezar en voz baja, las palabras cargadas de poder ancestral. Cada oración era un escudo contra la oscuridad, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Su voz, aunque suave, resonaba con una fuerza inquebrantable. La habitación se llenó de una energía extraña, tensa. Las sombras parecían moverse, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Era como si una presencia invisible estuviera observando, esperando. Y entonces, Ernesto abrió los ojos. Su respiración era lenta y profunda, como si estuviera despertando de un sueño profundo y perturbador. Pero ya no eran los ojos de un niño asustado. Había algo diferente, algo oscuro y perturbador en su mirada. Eran fríos, vacíos, llenos de una maldad inhumana.
una maldad que parecía desafiar todo lo que Don Chui conocía. Una batalla que apenas comenzaba. Con el paso de los días, Ernesto comenzó a recuperarse. Las marcas físicas de la posesión desaparecieron, pero las cicatrices emocionales permanecieron. Las pesadillas lo atormentaban, recordándole la oscuridad que había experimentado. La risa fácil que alguna vez lo caracterizó se había apagado, reemplazada por una seriedad que no correspondía a su edad. La experiencia lo había marcado para siempre, dejándolo con un miedo constante a la oscuridad y un profundo conocimiento de la maldad que acechaba en los rincones más oscuros del mundo. Ernesto nunca olvidó lo que sucedió durante el huracán Gilberto. La experiencia lo transformó, dejándole cicatrices profundas en su alma y mente. Cada ráfaga de viento y cada gota de lluvia le recordaban aquel día fatídico. Lo obligó a confrontar la fragilidad de la realidad y la existencia de fuerzas que escapaban a su comprensión. Se dio cuenta de que el mundo no era tan seguro como él pensaba, y que había cosas más allá de lo visible. Aunque la entidad maligna había sido expulsada, el miedo persistía en su corazón. Las noches eran largas y llenas de pesadillas, y cada sombra parecía tener vida propia. La sensación de amenaza persistía, como una sombra invisible que lo seguía a todas partes. No importaba dónde estuviera, siempre sentía que algo o alguien lo observaba desde la oscuridad. Como una sombra invisible que lo seguía a todas partes, Ernesto vivía en un estado constante de alerta. Cada crujido, cada susurro, lo hacía saltar de miedo. Ernesto sabía que el mal nunca desaparece por completo. Solo se oculta, esperando el momento perfecto para volver a atacar. La tranquilidad era solo una ilusión, solo espera, agazapado en la oscuridad, listo para volver a sembrar el caos y el miedo. Ernesto vivía con esa certeza, y eso lo mantenía en vilo, para volver a atacar cuando menos lo esperas. Cada ruido inesperado, cada sombra en movimiento, era un recordatorio de que el peligro nunca estaba lejos, y en el silencio de la noche, a veces se preguntaba: ¿estás seguro que estás solo? La soledad de la noche amplificaba sus miedos, y cada tic-tac del reloj era un eco de su ansiedad. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal. Cada semana, nuevas historias te esperan, llenas de misterio y suspenso. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la siguiente historia. Espero no puedas dormir, y que cada sombra te haga cuestionar si realmente estás solo.